Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y en estos momentos acudo a nuestra cita habitual para intentar contestar una interrogante que también me suelen hacer muchas personas. De ahí que el tema de hoy se titule ¿Qué tipo de agua debemos beber? Si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando de eso a partir de este momento. Y cuando hablamos de agua, no más tenemos que ir a la Biblia para encontrar muchísimas referencias con respecto a este líquido imprescindible para la vida. Por ejemplo, en Génesis 1:7 se declara lo siguiente: y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Saben? En este versículo se está recreando la historia de la creación. Y todos sabemos, porque el libro de Génesis así lo describe, que al principio toda la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Señor creó una serie de condiciones para que el planeta pudiese ser habitable para toda la humanidad. Dentro de las acciones que llevó a cabo para que esto fuera posible estuvo pues la de poner el agua que iba a ser necesaria para la vida de las plantas, de los animales y por supuesto también del hombre. Ese versículo de Génesis 1:7 nos deja claro que el segundo día de la creación Dios colocó aguas debajo de la tierra, las cuales llegaron a ser las aguas frescas, las fuentes de aguas de las cuales toma el hombre y también los animales, por supuesto. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 70% del cuerpo humano está formado por agua, pues no es difícil comprender hasta qué punto este precioso líquido es esencial para mantener el organismo sano. El agua es imprescindible para la vida. Y fíjense que hay un dato que me parece muy interesante y que les quiero compartir en estos momentos. El agua es como un tejido, al igual que la madera. Son átomos de oxígeno e hidrógeno que están entrelazados. El oxígeno tiene una carga positiva y el hidrógeno negativa. El positivo y el negativo se atraen y se pegan y van formando toda una red que se convierte en algo similar a un tejido. Y ese tejido, como hemos llamado en estos momentos agua, insisto, es esencial para la vida. Fíjense que beber agua pura, por supuesto, agua pura, agua de calidad, saca toxinas del cuerpo y purifica la sangre. Y la Biblia afirma que en la sangre está la vida. El agua es un recurso natural para hidratar el cuerpo y para ayudarlo a eliminar sustancias indeseables, toxinas, como ya le había comentado. Es un líquido que contiene oxígeno, por lo que beber agua oxigena todo el cuerpo y el oxígeno también es esencial para poder sostener la vida. De ahí que sea entendible que las personas, siendo conscientes de la importancia que tiene vivir un estilo de vida sano para poder alejar la enfermedad, estén preocupadas acerca de qué tipo de agua se debe beber, porque aquí estamos comentando que el agua que cumple estas funciones tan importantes en el organismo no es cualquier agua, es el agua pura. De ahí que la pregunta que estemos intentando contestar es, ¿qué tipo de agua debemos beber? Saben, cuando se habla de agua, se mencionan muchísimos calificativos que tienen que ver con el agua en cuestión. Por ejemplo, se puede estar hablando del agua del grifo o de la pila, de la llave, del agua embotellada, del agua hervida, del agua filtrada, del agua destilada, del agua oxigenada, del agua vitalizada, del agua que se obtiene a través de un mecanismo que se conoce como osmosis inversa e incluso del agua alcalina que tan de moda se ha puesto en los últimos tiempos. Muchos tipos de agua son los que hay. De ahí que las personas estén un poco confundidas con respecto a cuál es la más conveniente usar en su día a día. Vamos a tratar de dar algunas pinceladas o alguna información de cada uno de estos diferentes tipos de agua para que podamos llegar a una buena conclusión. Y vamos a empezar por el agua del grifo, por el agua de la pila, por el agua que obtenemos directamente cuando en nuestra casa pues abrimos la llave.
¿Qué pasa con esa agua? ¿Esa agua es buena beberla o no lo es? Yo quiero, para poder contestar esta pregunta, referirme a un hermoso documental. Este documental se llama The Beautiful Truth, o sea, una verdad hermosa. Y en una parte del documental se habla acerca del agua y de la importancia que tiene la calidad de agua para que el cuerpo se pueda mantener sano. El documental dice lo siguiente: con la agricultura química, el agua que bebemos de las cañerías puede contener mucho más que flúor y cloro. O sea, esa agua que está en el grifo no es un agua de calidad porque contiene una serie de sustancias químicas e incluso otros elementos que en realidad no son beneficiosos para nosotros. El agua del grifo no se debería tomar de manera directa, aunque yo sé que hay muchas personas que la toman, pero no es lo más recomendable, porque fíjense que los plaguicidas han contaminado las fuentes primarias de agua potable de más de la mitad de la población, y aunque esa agua que sale por el grifo, por la cañería, es un agua que ha pasado por diferentes procesos de purificación, la verdad es que todavía no alcanza a cumplir con los requerimientos óptimos que necesita mi cuerpo para que dicho líquido pueda ser de beneficio. Y fíjense que en el documental nos están hablando de que esa agua tiene flúor y que tiene cloro. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Quiero darle más datos para que puedan entender por qué el agua del grifo no se puede o no se debe tomar. Hay que hacer una distinción, en primer lugar, entre el flúor natural y el flúor químico. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. El flúor natural del agua, que puede estar en el mar o en los ríos, es muy diferente al flúor químico. El flúor industrial es un adormecedor y supresor de la mente. De hecho, les comento que el Prozac, ese fármaco que se suele tomar tanto a nivel psiquiátrico, pues es flúor y es un adormecedor de la mente, por eso calma a los enfermos que tienen pues este tipo de problemas. Nada tiene que ver el flúor que se le añade al agua con el flúor natural del agua que puede estar en el mar o en los ríos. Nada tiene que ver, son absolutamente diferentes. Todo lo químico, mis queridos amigos y amigas, lamentablemente afecta el funcionamiento de nuestro organismo por más buenas intenciones que haya tenido pues quien le añada flúor y cloro al agua potable. ¿Qué más podemos decir con respecto al flúor y al cloro que se le añade al agua que sale directamente del grifo? Pues la doctora Hulda Clark, en sus protocolos originales, esta es una famosa doctora muy reconocida en el mundo de la medicina higienista y de la medicina natural, ella expresó lo siguiente: el agua clorada nos suministra potentes inmunodepresores como el PVC, el benceno, el amianto, los colorantes azoicos, metales pesados, aceite de motor y elementos radiactivos. Todos ellos son fatales para la salud de nuestro cuerpo. La calidad del agua local incide directamente, nos dice Hulda Clark, en la calidad de los alimentos y productos que se producen en esa región, puesto que normalmente la comida se elabora con la misma agua contaminada. Por lo tanto, lamentablemente, las fuentes de agua, muchas de ellas han sido contaminadas debido al progreso, debido a la revolución industrial. Esto forma parte del precio del progreso. Que estos productos sean inmunodepresores quiere decir que afectan mi sistema inmune, que es el sistema de defensa de mi cuerpo. Y si esos productos están en el agua que yo me voy a beber, pues imagínense lo que puede pasar en el interior de mi cuerpo. Fíjense que también el doctor Theodor Barodi, este es un autor, un escritor, además de médico, muy conocido aquí en los Estados Unidos porque escribió un bestseller que se llama Alcalinizar, o Morir. En el capítulo 7 de su libro que se llama Agua, elixir curativo o veneno mortal, él escribió como sigue: durante varios años ha sido enterrada una enorme cantidad de residuos tóxicos contaminando las capas acuíferas pesadamente.
En muchos manantiales hay rastros de detergentes, de productos químicos agrícolas e incluso de radiaciones. Por lo tanto, no es recomendable beber agua del grifo. Amigos y amigas queridas, no es recomendable beber agua del grifo. Aparentemente claro, o sea, puede parecer que está limpia, pero en realidad está contaminada con estas sustancias que estamos comentando. El cloruro que contiene se compone en forma de cloroformo. El fluoruro es un producto de desecho agrícola. Ya hemos hablado del cloro y el flúor que contiene este tipo de agua, y este doctor pues lo está resumiendo todo en esta estrofa de su libro. Además él comenta, el aluminio utilizado para hacer el agua efervescente ha sido relacionado por muchos investigadores influyentes a muchas enfermedades, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. El aluminio lamentablemente es altamente tóxico para nuestro cuerpo, afecta en particular al cerebro y puede estar contenido en las fuentes de agua que usted puede tomar, o en esas fuentes cuando usted abre el grifo de su casa. El agua ácida, porque esa agua es un agua ácida y sabemos que lo ácido es sinónimo de enfermedad, hace despegar el cobre y otras sustancias de las tuberías mientras está fluyendo dentro. Afortunadamente, todavía hay aguas de manantial que contienen extraordinarias propiedades minerales que sostienen vigorosamente la revitalización del cuerpo. Por lo general, son manantiales famosos y controlados de manera adecuada. Y él comenta, yo mismo bebo de ese tipo de agua. Se entiende que no bebo agua de cuya salubridad no estoy seguro. Y mis queridos amigos y amigas, lamentablemente la salubridad del agua del grifo es cuestionable, es altamente cuestionable. Yo personalmente jamás, ni en mi familia, bebemos agua del grifo. Esa agua, bueno, para ducharnos, para limpiar, pero aún cuando voy a cocinar, trato de siempre o la mayor parte de las veces de tomar agua de la que en realidad consumo, no de esa agua del grifo. Y fíjate que si vamos a ir más allá, recordemos que le estamos hablando o estamos tratando de identificar qué tipo de agua debemos beber. Y les di una lista de diferentes tipos de agua. De la del grifo, que ya sabemos que no conviene bajo ningún concepto beberla. Agua embotellada, hervida, filtrada, destilada, oxigenada, vitalizada, la que se obtiene a través de la ósmosis inversa, y la alcalina. Ya hemos visto en primer lugar que el agua del grifo no nos conviene, pero yo les añado algo, ni del grifo ni tampoco embotellada. Esas aguas embotelladas que pueden estar contenidas en una vasija como la que usted está viendo en la foto que tiene en su pantalla, pues no es recomendable. ¿Y por qué es peligroso beber agua embotellada? Pues la revista española, muy interesante, dio respuesta clara a esta interrogante. Pues nos dice este artículo. El reciente descubrimiento del envenenamiento del agua embotellada por micropartículas de plástico ha suscitado un leve pánico entre las personas. Un nuevo estudio ha querido comprobar hasta qué punto esto resulta un riesgo significativo para la salud. La investigación llevada a cabo por la ORF-Median, que es un consorcio mundial de periodistas, muestra que el 93% de 259 botellas analizadas contenían microplásticos. O sea, el agua embotellada, por más calidad que tenga, se contamina por partículas de plástico que están en esas botellas, que suelen ser pues donde se almacenan, porque esas botellas están hechas de plástico y hay moléculas de ellas que contaminan esa agua. Después usted se toma esa agua con esas moléculas, y esas micropartículas de plástico son lo que se conocen como disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son unas sustancias que están contenidas en esas, por ejemplo, botellas plásticas, que actúan como si fuesen las hormonas de su cuerpo. Por lo tanto, cuando usted se toma un agua que está embotellada en esas botellas de plástico, esa agua está contaminada con esos disruptores endocrinos que van a imitar y a confundir el trabajo normal y el funcionamiento normal de sus hormonas.
y las hormonas son las mensajeras de nuestro sistema. Pues imagínense cuando las hormonas se enloquecen debido a la presencia de estos disruptores endocrinos, como nuestro sistema empieza también a bloquearse, a dejar de funcionar, pues como debería hacerlo. Nos sigue diciendo en este artículo, estos tenían un promedio de 10 partículas, o sea, las muestras que cogieron de botellas, más de ancho que 100 micras, o lo que es lo mismo, aproximadamente el ancho de un cabello humano por cada litro de agua. Las botellas empleadas para la investigación se compraron en ciudades de continentes diferentes, menos de Europa. Sherry Mason, de la Universidad Estatal de New York y autor de este trabajo de investigación, encontró que el 54% de estas partículas eran de polipropileno, que es el plástico con el que se fabrican las tapas de las botellas, lo que sugiere, según la investigación, que las tapas pueden haber sido la fuente de las partículas de plástico. Pero fíjense que esas partículas de plástico estaban en casi toda el agua que encontraron almacenada o envasada en botellas o contenedores plásticos. Por otra parte, nos dice además la investigación, alrededor de un 4% eran lubricantes industriales, lo que indica que la contaminación del agua se había producido en la fábrica. Se encontraron partículas aún más pequeñas, una media de 325 de estas por cada litro. Sin embargo, algunas de las muestras contenían un índice mucho mayor. Dado su reducido tamaño, no se ha podido verificar al 100% que se trate de microplásticos, aunque todo apunta a que lo son. Estos representaron el 95% de todas las partículas encontradas y abarcan un tamaño desde 6.5 a 100 micras. O sea, dicho en lenguaje coloquial que podamos comprender, el agua, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, embotelladas en contenedores plásticos, está contaminada. Está contaminada por esas moléculas plásticas que pasan al líquido. Y cuando usted se lo bebe, usted se está bebiendo esas micropartículas que lamentablemente son o actúan como disruptores endocrinos que literalmente enloquecen a su sistema hormonal. Por lo tanto, ni el agua del grifo ni el agua embotellada son recomendadas para usted, ni para mí, ni para nadie. Vamos a continuar porque estamos de los diferentes tipos de aguas que hemos mencionado, estamos viendo cuál conviene y cuál no. De la lista que hemos mencionado en un principio, se las recuerdo: agua de grifo, agua embotellada, agua hervida, filtrada, destilada, oxigenada, vitalizada, la que se obtiene por ósmosis inversa y la alcalina. Ya hemos visto que ni el agua de grifo ni el agua embotellada son recomendables. Realmente no lo son. Y aprovecho para decirles algo que no quiero que se me pase por alto. Si encima cometemos la imprudencia de dejar esas botellas plásticas de agua al sol, por ejemplo, dejarlas dentro de nuestro coche, de nuestro carro, y que coja ese calor, amigos y amigas queridas, yo le puedo garantizar que el agua que usted se va a beber va a ser puro veneno. Agua absolutamente ácida que le va a traer a su cuerpo muchísimos problemas. Nunca se le ocurra tomarse un agua que haya sido dejada en una botella plástica al sol o al calor, porque eso es un auténtico problema. Vamos a hablar ahora con respecto al agua hervida y le voy a mencionar también del agua vitalizada. Y para ello voy a recurrir a las palabras que dijo la terapeuta Lidia Blanques en su conferencia El ayuno como reset de la vida. Ella comentó: es muy importante el agua que metes en tu cuerpo. Yo recomiendo que el agua siempre esté hervida. Hay que alcalinizarla al máximo. Siempre opto por el agua vitalizada. Hay aparatos a través de los cuales se vitaliza el agua. Esta es otra opción que usted puede tener. Esta es la recomendación que ella nos hace, que el agua esté hervida y que además esté vitalizada. Y en el mercado usted va a encontrar aparatos para ello. Vamos a hablar del agua filtrada. Y para ello voy a recurrir a las palabras expresadas por Óscar Sande. Óscar Sande es un nutricionista español y estas palabras él las dijo en su conferencia La digestión, el órgano olvidado. Él dice como sigue: regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria.
comprar agua como mínimo filtrada. O sea, el agua como mínimo debe estar filtrada. El agua de las ciudades está tratada. Oigan qué dato tan importante que él dice. Hay que entender que el 95% del agua consumida en las ciudades se la lleva la industria y solo el 5% restante es para el consumo humano, ya sea para beber, ducharse o cocinar. Por lo que el agua está tratada a un nivel básico, porque el 95% de esta agua se la va a llevar la industria para limpiar las calles, para limpiar los suelos, para que las máquinas no se sobrecalienten, etc. El sentido común dice que por eso los gobiernos no van a gastar montones de dinero para darle a usted la mejor calidad de agua potable posible, cuando el 95% de esa agua va a ser tirada en el suelo. Por eso, aunque esa agua esté tratada, usted podría tener una mejor. Y esa mejor debe ser el agua filtrada. Oscar Sande en otra conferencia dijo algo similar a lo que ya hemos comentado. En este caso su conferencia se llama La Digestión, pero añadió algún elemento y por eso yo se las traigo en estos momentos su comentario. Él dijo: espero que usted esté consumiendo como mínimo agua filtrada. Aprovecho para decirle que venden filtros para eso. ¿Por qué? Porque de la manera en la que el agua es tratada para matar bacterias que puedan causar disentería o cualquier otro tipo de dolencias. El agua potable de la llave está diseñada y tratada para matar bacterias. Si me bebo esa agua, me matará la bacteria, la buena bacteria. ¿Qué quiere decir él? Él estaba hablando en esta conferencia acerca de la digestión y todos sabemos que tenemos una microbiota intestinal que es la encargada, o sea, una serie de bacterias que nos cohabitan, que son las encargadas, por ejemplo, de fabricar vitaminas, son auténticas fábricas de vitaminas. Pues resulta que cuando yo me tomo el agua tratada, y el agua tratada del grifo no está filtrada, pues esa agua, como tiene elementos químicos que se ponen ahí para matar las bacterias que le pueda traer a usted algún problema, alguna intoxicación, por supuesto, pues no distinguen esos elementos que se le han echado y mata la buena bacteria y también la mala bacteria. Y la microbiota intestinal suya se va a ver afectada. Y cuando nuestra microbiota intestinal se ve afectada, pues los problemas que surgen son grandísimos, porque nosotros necesitamos tener, por ejemplo, una buena microbiota intestinal para poder disfrutar de un adecuado nivel de eficiencia de nuestro sistema inmunológico. Y el agua tratada pero no filtrada mata la bacteria mala, pero también mata la bacteria buena. Amigos y amigas queridas, para que no nos perdamos en nuestra reflexión, hemos hablado ya del agua del grifo y del agua embotellada y hemos comentado que esas no se recomiendan. Yo sé que las personas suelen tomar y comprar las aguas embotelladas que venden incluso de forma de botellitas individuales, pero esa agua, y más si se pone al sol, pues ya sabemos que no es lo mejor para nuestro sistema. El agua hervida es una opción. Esa agua hervida, además, después de haberla hervido, se necesitaría alcalinizar, vitalizar. Esa podría ser una opción. El agua filtrada, nos está hablando Oscar Sande de que el agua debe estar como mínimo filtrada para yo podérmela tomar. Venden filtros de la misma manera que se venden dispositivos para vitalizar el agua, pues también se venden filtros para filtrar el agua. Filtros, por ejemplo, de carbón, que son muy eficientes. Si usted tiene un buen filtro en su casa, usted se va a quitar el problema de tener que estar comprando pues estas botellitas o incluso ir usted a máquinas a rellenar sus botellas, porque cuántas personas no hay que tienen los dispositivos grandes, o sea, los contenedores grandes de agua y van a comprar agua filtrada, y eso está muy bien. Van a comprarla a establecimientos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, como Publix, como Walmart, pero el problema ¿cuál es? Que esa agua que está filtrada, que está bien filtrada, pues usted le está poniendo en un contenedor plástico que tiene disruptores endocrinos. Por lo tanto, usted se está tomando un agua sumamente ácida que está acidificando su sistema. Vamos a hablar ahora de otro tipo de agua que les he mencionado, y es el agua destilada. ¿Qué podemos decir con respecto al agua destilada? Pues algunos opinan que el agua destilada no es buena para tomar porque no tiene minerales y recomiendan beber agua de manantial.
Eso es lo que opinan algunas personas. O en su defecto, un agua que esté mineralizada. Sin embargo, no todos tienen la misma opinión. O sea, el tener la idea de que el agua destilada no tiene minerales, pues no tiene tanto fundamento en principio como se suele creer. Y por cierto, les doy un dato en estos momentos. El agua destilada tiene un pH de 6 y el agua normal tiene un pH de 7. El pH, que significa por ciento de hidrógeno, no es más que el nivel de acidez o alcalinidad que hay en los diferentes fluidos. Es muy importante que nosotros bebamos un agua que sea de calidad, como hemos comentado, pero el hecho de que el agua destilada tenga un pH de 6 hace que muchas personas también lleguen a la conclusión de que no es un agua conveniente. El problema está que el pH de nuestra sangre, o sea, el nivel óptimo, es 7.35. Nuestra sangre debe ser ligeramente alcalina. Y se sobreentiende que si yo me estoy tomando un agua que tiene un pH de 6, pues va a desequilibrar esa ligera alcalinidad, que es el nivel óptimo que debe tener mi sangre para que mi sistema no esté enfermo. Pero con respecto a esto, me encantó leer en ese libro que ya les he comentado, Alcalinizar o Morir, en el capítulo 7, Agua, elixir curativo o veneno mortal, que escribió el doctor Teodor Barodi. Él comentó algo, hizo un resumen de el agua destilada y de este problema que se le suele atribuir, que por una parte no tiene minerales y que por otra parte tiene un pH de 6 que nos puede desestabilizar. Fíjense qué conclusión más interesante llegó y que para mí, por supuesto, es perfectamente fiable. Él dijo, en mi opinión, el agua destilada y el agua alcalina con un residuo seco bajo son los tipos de aguas más seguros. Fíjense lo que recomienda, el agua destilada o el agua alcalina. Para él son las aguas más seguras, continúa diciendo, teniendo en cuenta el nivel de contaminación actual de la tierra. Pero encuentro que en las personas una resistencia considerable a la idea de beber aguas destiladas, por lo que le comenté. Las creencias más comunes, dice él en su libro, son las siguientes. Da 3. El agua destilada, en primer lugar, hace perder importantes minerales al cuerpo, como ya les había dicho. En segundo lugar, hace perder minerales al cerebro y lo debilita. Y en tercer lugar, el argumento que suele dar la gente para no tomar esta agua es que priva al cuerpo de minerales esenciales presentes en las aguas de manantial. Pero él ahora explica lo que él entiende de acuerdo a sus investigaciones y a su propia experiencia clínica con respecto a esto. ¿Por qué no consigo encontrar estudios autorizados en apoyo de la pérdida de minerales importantes en el cuerpo? ¿Cómo podéis pensar que cualquier investigador pueda distinguir si los productos químicos se pierden en el dedo meñique o en el cerebro? Puesto que cada persona retiene una cantidad diferente de desechos ácidos tisulares en el organismo, ¿cómo se determina el alcance de lo que se elimina? Solo el agua destilada produce abundantes reacciones iónicas en el organismo. Los iones negativos presentes en el agua destilada producen alcalinidad. Todos los tipos de agua contienen una cantidad variable de iones positivos que producen acidez, excepto el agua alcalina. Por eso él recomienda solamente tomar agua destilada y agua alcalina. Por eso Oscar Sande nos dice que como mínimo deberíamos estar tomando agua filtrada, no porque sea la mejor, sino porque es menos mala que el agua del grifo o el agua embotellada, pero no alcanza a tener la calidad del agua destilada o del agua alcalina. Nos continúa diciendo, los desechos ácidos tisulares que conllevan irremediablemente a la muerte tienen una carga positiva y los empuja hacia los canales de eliminación. Si bien, según la mayoría de las pruebas, el agua destilada resulta ácida, ya les comenté que tiene un pH de 6, los críticos del agua destilada deben entender que, debido a su carga negativa, cuando se bebe, se establece en el cuerpo un ambiente más alcalino. Y con esto pasa lo mismo que con el limón. Es ácido cuando está fuera de nuestro cuerpo, me refiero al jugo del limón, pero es alcalino, tremendamente alcalino en su forma digerida. Todos los otros tipos de agua se deben comparar
con esta. O sea, él lo que nos quiere decir es, todas las demás aguas deben ser comparadas con estas para determinar si la vamos o no la vamos a beber. ¿El agua que bebéis se acerca a las características del agua destilada o se aleja de ella? Él pregunta. El agua común de manantial es excelente si se compara con el agua de la ciudad de Atlanta, que es agua de desagüe, depurada por lo menos 4 veces antes de llegar a nuestras mesas. Pero aún así sigue siendo inferior al agua ideal debido a la reacción ácida que produce en el cuerpo. En fin, el doctor Theodor Barodi en su libro Alcalinizar o morir, en el capítulo 7, agua, elixir curativo o veneno mortal, él explica que la única agua, de acuerdo a su experiencia, que tiene calidad, que resulta fiable para beber, es el agua destilada o el agua alcalina. Y fíjense, les quiero comentar una diferencia, o sea, la diferencia que hay entre agua filtrada y agua destilada. Recordemos que el nutricionista Oscar Sande dijo que como mínimo debemos beber agua filtrada y ahora nos están hablando aquí de que se recomienda agua destilada o agua alcalina. ¿Cuál es la diferencia entre agua filtrada y agua destilada? Yo no quiero una vez más hablar con mis propias palabras, sino me voy a fuentes de profesionales, en este caso de un ingeniero químico, que es presidente de una organización que tiene que ver con todo esto del agua. Y él comentó lo siguiente, este señor se llama Anthony Muye. Él dijo, ¿cuál es la diferencia entre agua filtrada y agua destilada? Simple, el proceso por el cual han sido purificados. El proceso de filtración es útil para eliminar sólidos de la sustancia que está siendo filtrada, en este caso el agua, con el uso de algún medio o material llamado filtro, el cual tendrá capacidades variadas dependiendo de la porosidad de este. Este medio es muy útil para remover partículas del agua, pero no tendrá mucho éxito con los microorganismos que puedan habitar en ella. En cambio, la destilación es un proceso que usa el calor y los puntos de ebullición para que el agua sea llevada al vapor, fluyendo en este estado gaseoso a otra parte y dejando atrás todas las impurezas sólidas que no se evaporaron junto con ellas. Este medio garantiza la casi total purificación de la muestra de agua y se considera finalmente que el agua destilada es más pura que el agua filtrada. Insisto, por esto Oscar Sande dice como mínimo agua filtrada, o sea, la de grifo y la embotellada no, pero como mínimo filtrada. Pero ya sabemos por esta explicación que la destilada es mejor que la filtrada. Él continúa diciendo, porque ha dejado atrás todas sus impurezas, incluyendo microorganismos que pueden resultar patógenos o enfermantes, los cuales no pueden lograr los filtros. Dicho en otras palabras, no es lo mismo agua filtrada y agua destilada. El agua filtrada es agua a la cual se ha retirado impurezas mediante filtros, pero los elementos solubles, como por ejemplo la sal, pueden pasar por los filtros. El agua destilada es agua que luego de evaporada ha sido condensada, dejándola prácticamente pura. Y en este sentido, pues tiene muchísima más calidad. Agua del grifo, agua embotellada, agua hervida, agua filtrada, agua destilada. De estas aguas ya hemos hablado. Quiero comentarles algo con respecto al agua oxigenada y al agua vitalizada en estos momentos. Saben, venden aparatos para oxigenar el agua, conocidos como generador de ozono u ozonizador. Este ozonizador también es muy recomendado para lavar frutas y verduras porque el ozono es una forma, digamos, más potente de oxígeno y esos microorganismos pues mueren ante la presencia de oxígeno y de esta manera usted puede tener una higiene adecuada en los productos de la tierra que usted se consuma, igual que en el agua que usted beba. También existen dispositivos para vitalizar el agua, porque el agua vitalizada es muy importante. O sea, yo hiervo el agua, pero esa agua después de hervirla pues queda como un poco muerta. Hay que vitalizarla.
Pero de no encontrar estos aparatos que venden en el mercado o no poder acceder a ellos, porque la verdad que no siempre el bolsillo puede sustentar una o puede sostener una inversión que se necesita para esto, pues usted debe saber que el simple hecho de pasar, o sea, después de haber hervido su agua, el simple hecho de pasar el agua de un recipiente a otro, entre 4 o 5 veces le añaden moléculas de oxígeno a esa agua que son una bendición para su sistema. Por supuesto que lo mejor es tener los aparatos, pero si no lo tenemos, esta puede ser, digamos, o formar parte de un plan B. Se puede oxigenar el agua con esta sencilla receta casera. Vamos a hablar ahora del agua que se obtiene a través de un procedimiento que se conoce como ósmosis inversa. ¿Qué cosa es la osmosis en realidad? La osmosis es un proceso físico a través del cual se hace pasar agua de una serie de filtros especiales y una membrana semipermeable con la finalidad de filtrar impurezas como los microorganismos, metales pesados, excesos de sales y otros tipos de sustancias tóxicas. El resultado final del proceso de esta ósmosis es la obtención de un agua pura. La ósmosis inversa es la inversión de la ósmosis para la purificación del agua. A la inversa de la ósmosis, el flujo se invierte aplicando una presión opuesta que supere la presión osmótica. Mediante la ósmosis inversa se extrae el agua a fuerza de una solución concentrada, dejando atrás el soluto, es decir, las impurezas. Con este proceso son eliminados un altísimo porcentaje de impurezas, bacterias y microorganismos presentes en el agua, que por este procedimiento son separados quedando retenidas. Este método nos permite disfrutar de un agua pura, clara y de una gran calidad para cualquier tipo de consumo humano, para beber, para cocinar, etc. El sistema de filtros y membrana consigue eliminar los niveles de metales pesados y sales minerales, principalmente el plomo, el sodio y nitratos tan perjudiciales para la salud. Asimismo, la ósmosis inversa filtra las partículas disueltas en el agua y mejora la composición causante de los olores y sabores, principalmente el cloro. Esta explicación que les acabo de comentar de la ósmosis inversa la extraje de una web que se llama Productos de Tratamientos de Agua y Aguas Residuales. Son expertos en esto y si usted quiere ampliar información con respecto a este procedimiento, pues yo les remito a la web que usted ve en la parte baja de la diapositiva. ¿Por qué estamos hablando de este proceso de ósmosis inversa? Porque también el doctor Theodore Barodi en su libro, en su bestseller Alcalinizar o Morir, la da como otra alternativa al agua destilada o al agua alcalina. Él dice, otra alternativa aceptable al agua destilada es la que se obtiene por ósmosis inversa. Sin embargo, es necesario controlar los filtros con frecuencia para evitar contaminaciones. El agua no controlada agota ulteriormente las reservas alcalinas del cuerpo e interviene con el equilibrio fisiológico alcalino. Por lo tanto, el doctor Barodi recomienda agua destilada, agua alcalina o agua que se obtenga a través del proceso de ósmosis inversa. Vamos a hablar ahora del agua alcalina, pero solamente les quiero dar un detalle que también el doctor comenta en su libro, el doctor Barodi, en su libro Alcalinizar o Morir, porque para el tema del agua alcalina usted va a poder encontrar dentro de la sesión de vídeo de su canal Salud a la Carta otro vídeo que trata específicamente de este tipo de agua que se ha puesto tan de moda. Él dice en su libro en el capítulo 7, hoy un nuevo e importante tipo de agua potable es el agua alcalina, enriquecida con electrones. El agua alcalina sabemos perfectamente que es un agua de tremendísima calidad, pero la mala noticia es que hay que hacer una inversión importante para poder encontrar o tener acceso a los aparatos que le van a permitir alcalinizar el agua. Pero esa, junto con el agua destilada y además de la que se obtiene a través de procesos de ósmosis inversa, son las mejores aguas que a día de hoy usted pueda tomar.
Fíjense que en un vídeo que se llama Las 8 maravillas de la salud, el agua, escuché algo que me encantó y que quiero compartirlo ahora con usted porque también nos da otra alternativa con respecto a qué agua debemos tomar. Se nos dice en este vídeo: si usted vive en una ciudad grande o chica, usted debe tomar precauciones con el agua que toma. El agua, por ser un elemento de libre acceso en la naturaleza, ha sido objeto de una gran contaminación en las últimas décadas. Debido a esa contaminación global de las aguas, casi todos los acueductos utilizan sustancias como el cloro, ya lo vimos, y también vimos que el flúor, que eliminarán las bacterias pero alterarán su salud. O sea, tiene un efecto secundario, eliminan las bacterias pero alteran nuestra salud. El sulfito de sodio hace otro tanto y el flúor igual, además de muchas otras sustancias que atacan otros focos de contaminación, pero que no son lo más recomendables para su salud. Ante esto se sugiere que si usted puede comprar agua mejor tratada, vale la pena que lo haga. Si no lo puede hacer, filtre el agua y además hiérvala. Por lo menos hacer esto. Aunque esta medida no lo librará de la contaminación general, por ejemplo, de los metales pesados, en la que vivimos, al menos le evitará muchas enfermedades por parásitos. Si por el contrario usted vive en el campo y cuenta con una naciente que le brinde agua pura y natural, disfrute de esta gran bendición y haga todo lo posible para aumentar su caudal. Amigos y amigas queridas, el tema del agua que ingerimos es súper importante. Recordemos que el 70% aproximadamente de nuestro cuerpo es agua, que estamos constituidos por 75 millones de células como promedio y que esas células deben vivir y realizar sus funciones en una piscina de agua limpia y cristalina. Perdemos agua por diferentes vías diariamente, a través de la respiración, a través de la transpiración, a través de las heces fecales, a través de la orina. Y esa agua debe ser repuesta para no perder el equilibrio hídrico que va a permitir que nuestro cuerpo funcione correctamente. Pero si nosotros tomamos un agua que no es de calidad, vamos a terminar padeciendo problemas de salud. Agua del grifo, embotellada, hervida, filtrada, destilada, oxigenada, vitalizada, la que se obtiene a través de la ósmosis inversa o agua alcalina. Le he dado diferentes criterios de diferentes profesionales, de gente que están empapados de estos temas. Y la conclusión debe ser que el agua del grifo y el agua embotellada no deberíamos ni mirarla, me refiero para beberla. El agua hervida se recomienda. El agua, si la vamos, si no tenemos otros mecanismos, por lo menos debe ser filtrada. El agua destilada y el agua alcalina y la que se obtienen por ósmosis inversa son aguas de calidad que, además de estar libres casi al 100% de los contaminantes, es agua que dentro de nuestro cuerpo va a aportar la alcalinidad que necesitamos para que nuestras funciones se puedan desarrollar correctamente. Recordemos además que les he comentado que para vitalizar y oxigenar el agua, pues venden diferentes aparatos que sería muy recomendable si usted puede adquirir pues ese tipo de tecnología. Amigos que me escuchan, yo termino esta presentación que, insisto, se ha titulado ¿Qué tipo de agua debemos beber?, diciéndoles lo siguiente. No solo debemos preocuparnos por comer alimentos de máxima calidad. Para poder disfrutar de salud, el agua es tan importante como la comida. Pues hasta aquí nuestra presentación de hoy, que espero sinceramente que nos haya resultado de muchísima bendición, que esta información que nos han aportado estos diferentes profesionales pues haya sido de beneficio en su vida, porque para mí lo ha sido y mucho que lo ha sido. Amigos y amigas queridas, espero que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.